Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como todos los días, nuestro curso bíblico, estamos reflexionando sobre los libros históricos, especialmente sobre el primer libro de Samuel. Estamos casi concluyendo con el capítulo 31, el desastre de Gilboa y la muerte de Saúl. Desde el versículo 1 hasta el versículo con que finaliza este libro, el versículo 13, tenemos esta muerte, ¿verdad? La muerte de Saúl, también de sus hijos. Los filisteos entablaron combate con Israel. Los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gilboa. Los filisteos persiguieron de cerca a Saúl y mataron a Jonatán, Abinadab y Malquishua, los hijos de Saúl. El peso del combate recayó entonces sobre Saúl. Los arqueros lo descubrieron y fue herido gravemente por ellos. Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame, no sea que esos incircuncisos vengan a traspasarme para vergüenza mía. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Al ver que Saúl estaba muerto, también su escudero se echó sobre su espada y murió junto a él. Así murieron juntos aquel día Saúl, sus 3 hijos y su escudero. Los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y los que estaban al otro lado del Jordán, al ver que los israelitas huían y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y se dieron a la fuga. Luego vinieron los filisteos y se establecieron allí. Al día siguiente, cuando llegaron los filisteos para despojar a las víctimas, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos sobre el monte Gilboa. Entonces cortaron la cabeza de Saúl y lo despojaron de sus armas. Luego enviaron mensajeros por todo el país de los filisteos para dar la buena noticia en los templos de sus ídolos y de todo el pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron su cadáver en los muros de Bet-Sheam. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche retiraron de los muros de Bet-Sheam el cadáver de Saúl
y los cadáveres de sus hijos. Luego volvieron a Yabes y allí los quemaron. Después recogieron sus huesos, los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Muy bien, esta es un poco la historia, capítulo 31, cómo finaliza nuestro libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Toda esta historia trágica prácticamente, por eso el título que el autor sagrado de esta edición pone así, el desastre de Gilboa, el desastre de Gilboa. Pero ya es Samuel, esta historia, cómo venía realizándose y tal cual, ¿verdad? Porque a veces Saúl Omanó y mueren también sus hijos. Ciertamente que el autor sagrado está muy atento a todo lo que va sucediendo y en su visión es muy importante demostrar que aquí Saúl muere, pero que también muere su descendencia. Porque se cañan de que de esta manera está quedando la puerta abierta para que entonces esta dinastía de Saúl vaya desapareciendo. Y entonces ahora comenzaría y que nosotros estuvimos siempre con la historia de Saúl y la historia de David juntos. Son los dos que van llevando adelante todo este primer libro de Samuel. La vida de Saúl. Ahora entonces nosotros vamos a ver qué sucederá, qué vendrá después de la muerte de Saúl. Todo esto entonces, queridos amigos, nosotros lo vamos viendo en este caminar, ¿verdad? En este proceso que ya comenzó desde el capítulo 16. Saúl ahí David. Poco a poco, porque David ahí en ese momento fue coronado rey. Pero si uno quiere conocer un poquitito más aún la historia y todo lo que es la monarquía, porque esta es la primera prueba de la monarquía que Samuel había dado a través de Saúl a todo el pueblo, ¿verdad? Eso comenzaba ya en el capítulo 8 del primer libro de Samuel. Y con Samuel, la hora de reinar, porque nosotros también queremos ser como los otros pueblos circunvecinos. Y es así que comienza esta historia que nosotros vemos ahora en este momento, en el capítulo 31, versículo 11, vemos cómo está concluyendo con la muerte de Saúl. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. De la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús en varias oportunidades que para mí se tendría que haber enojado, no se enojaba, pero en el único momento donde él reprochaba algo era cuando había falta de fe. Realmente a Jesús le importa mucho que nosotros tengamos fe, porque ahí es donde él puede obrar maravillas. Cuando nosotros creemos es que realmente el Señor puede hacer lo que él quiera. Él nos pide eso, nos pide que tengamos fe. Por supuesto que Él quiere nuestra conversión, pero no nos pide hoy que seamos perfectos, sino que creamos para que realmente el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Así que vamos a cantar esta canción y vamos a decirle a Él que Él es nuestro Salvador y le vamos a pedir a nuestro Salvador que aumente nuestra fe. Jesucristo, te has entregado por mí.
Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesucristo, te has entregado por mí, pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta, Señor. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumentará. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Cántale, Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, 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 mi Salvador. Jesús, mi Salvador. Descubrí la máxima velocidad de Internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. El 8 de diciembre los cardenales electores serán 141 e Italia recuperará terreno. Pasará de 13 a 16, aunque seguirá estando muy lejos de los 28 que entraron en la Capilla Sixtina para elegir a Francisco. Con el Papa argentino, los italianos disminuyeron en un 42%. En el próximo consistorio no habrá ningún nuevo cardenal de Estados Unidos. Sin embargo, este país se mantendrá como el segundo más numeroso, con 10 purpurados. El último que nombró fue Robert Francis Prevost en 2023, el actual prefecto del Dicasterio de Obispos. Hay dos países que comparten la tercera posición de este particular ranking. Son España y Brasil, con 7 purpurados cada uno. A nivel continental, Europa aumentará su presencia, pasará de 49 cardenales electores a 56. Asia contará con 4 más y llegará a 24, América Latina 21, África 18, América del Norte 16 y Oceanía 4. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado
anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 31 y con este capítulo estamos también concluyendo nuestro primer libro, por lo menos de Samuel, capítulo 31. Y hoy de una manera especial queremos subrayar el versículo 11. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl. Entonces aquí el 11 está muy en unión con el 12 también. Todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después
de caminar toda la noche, retiraron de los muros de Bet-Sheam el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Luego volvieron a Yabes y allí los quemaron. Entonces, aquí nosotros estamos mirando uno de los elementos esenciales y fundamentales, ¿verdad?, dentro de unas tradiciones dentro del pueblo, ¿verdad? El hecho de recuperar, es decir, el honor. Incluso cuando Saúl pide a su escudero que lo atravesase, que lo matase, justamente él decía para que no vengan esos incircuncisos y yo de esta manera quede deshonrado. En el versículo 1 dice, el versículo 3, perdón, dice, el peso del combate recayó entonces sobre Saúl. Los arqueros los descubrieron y fue herido gravemente por ellos. Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame, no sea que esos incircuncisos vengan a traspasarme para vergüenza mía. Pero su escudero no quiso hacerlo porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. ¿Se dan cuenta entonces? Upeaña de Yahesamo y Curia lleva. En el versículo 2 comienza cuando le persiguen ya a Saúl los filisteos. Luego el versículo 3 que continúa el peso del combate. El versículo 4 que nos habla que Saúl se encuentra entre la espada y la pared. Ya es de lleva, no podéis te imaginar. Y entonces prefiere y le dice directamente a su escudero, saca la espada y traspásame, Sheyukande, para que no sea que esos incircuncisos vengan a traspasarme para vergüenza mía. Bueno, hasta ahí entonces nosotros estamos entendiendo muy bien todo lo que está sucediendo. Aquí muere Saúl, también mueren anteriormente, nos cuenta y nos narran que mueren los hijos de Saúl. Los hombres de Israel huyeron ante ellos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Y de esta manera, entonces, los hijos de Saúl, que son Jonatán, Abinadab y Malquishua, los tres. Jonatán, Abinadab y Malquishua, los hijos de Saúl, que mueren huyendo, ¿verdad?, en esta batalla contra los filisteos. Ahora, lo importante, ¿verdad?, y el autor sagrado da a entender, como es rey de Israel, como es la familia real, algo tenemos que hacer, ¿verdad? Algo tenemos que también mostrar un poco de honor y no quedar con una gran vergüenza. Cuando los habitantes de Yabes, de Galaad, oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, versículo 12 continúa, todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche, retiraron de los muros de Bet-Shean el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Luego volvieron a Yabes y allí los quemaron. Entonces, queridos amigos, esta última partecita, el versículo 12 y el versículo 11 y 12, nos está queriendo mostrar, ¿verdad? Y nos está queriendo, sobre todo, decir que a pesar de todo el desastre de Gelboé y la muerte de Saúl, y a pesar de que también nosotros conocemos toda la historia de Saúl, sobre todo comparando un poco el actuar de Saúl con respecto también al actuar de David, porque en lugar de preocuparse del pueblo, decíamos, Saúl, él más bien estaba preocupado siempre de sus propios intereses. Nosotros le veíamos y decíamos en nuestras reflexiones que la actitud de Saúl siempre fue una actitud muy egoísta. Haente o mañá, lleva y yupeyej. O mañana, lo yapó, ella va a yapó, lo continúa. Y todos estos elementos nos hacen pensar, ¿verdad?, que a pesar de todo, el honor y el hecho de no perder la vergüenza como Israel es entonces lo que ahora los habitantes de Yabes de Galaad quieren salvar. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal. Y cúbreme bajo tu mano y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar. Y cúbreme bajo tu manto y abrázame en mi necesidad.
Si Francisco tiene que confiarle algo a la Virgen, su parada siempre es la Basílica de Santa María la Mayor, donde se encuentra el icono de la patrona de Roma, la Salus Populi Romani. Hasta allí se desplazó el Papa para rezarle un rosario, pidiendo por el fin de la guerra a un día de que el conflicto en Gaza cumpliese un año y por el que convocó una jornada de oración y ayuno. Tu che sei pronta ad accogliere le nostre pene, vieni a soccorrerci in questi tempi oppressi dalle ingiustizie e devastati dalle guerre. Terci le lacrime sui volti sofferenti di quanti piangono la morte dei propri cari, dei propri figli. Ridestaci dal torpore che ha oscurato il nostro cammino e disarma i nostri cuori dalle armi della violenza. No es la primera vez que el Papa convoca un día dedicado a rezar por alguna guerra en curso. Lo hizo, por ejemplo, al comienzo de su pontificado. En septiembre de 2013 congregó a miles de personas en la plaza de San Pedro para pedir por el fin de la guerra en Siria. Francisco hizo lo mismo con el Congo, Sudán del Sur, Afganistán, Ucrania o Líbano. Espíritu Santo. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy, en este martes 8, la palabra del Señor es de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galacia, capítulo 1 del 13 al 24. Hermanos, seguramente ustedes oyeron hablar de mi conducta anterior en el judaísmo, cómo perseguía con furor a la iglesia de Dios y la arrasaba, y cómo aventajaba en el judaísmo a muchos compatriotas de mi edad en mi exceso de celo por las tradiciones paternas. Pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles, antes que yo me fui a Arabia y después regresé a Damasco. 3 años más tarde fui desde allí a Jerusalén para visitar a Pedro y estuve con él 15 días. Bueno, a ver entonces Pablo Oñepu, yo dice, en mi conducta anterior era una conducta totalmente negativa con respecto al cristianismo. Entonces a los sumos sacerdotes, también pedí cartas de permiso a los del Sanedrín, en fin. Entre los de voy a justiciar a estos que se creen cristianos o estos que se creen nada más y nada menos que ya la planificación y la realización de lo que Dios había prometido. Y hay mucho testimonio. Pero ahora viene, queridos amigos, esa conversión. Y por eso dice, es el Señor el que me ha tocado. Es el Señor en que en camino a Damasco me ha tumbado por tierra y que ahora me exige y me pide que pueda llegar y que pueda expandir y que pueda dar a conocer su mensaje de salvación. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, y con esto también estamos concluyendo nuestro primer libro, ¿verdad? Estamos en el capítulo 31.
Y vamos del 11 al 13. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche retiraron de los muros de Bet-Sheam el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Luego volvieron a Yabes y allí los quemaron. Después recogieron sus huesos, los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. De esa manera concluye nuestro primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 31. Veamos un poco, porque aquí nos dice cuando los habitantes, ¿verdad? Los habitantes de Yabes, de Galaad, estos son los que irán justamente para recoger, para retirar de los muros donde los filisteos habían colgado los cuerpos. Al día siguiente, cuando llegaron los filisteos para despojar a las víctimas, encontraron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos sobre el monte Gilboa. Entonces cortaron la cabeza de Saúl y lo despojaron de sus armas. Luego enviaron mensajeros por todo el país de los filisteos para dar la buena noticia en los templos de sus ídolos y a todo el pueblo. Depositaron las armas de Saúl en el templo de Astarte y colgaron, aquí está, y colgaron su cadáver en los muros de Bet-Sheam. Esto es como concluye, ¿verdad?, el accionar de los filisteos después de haber hecho un desastre ahí en Gilboa contra el ejército, contra las tropas de Israel. De esta manera tenemos la muerte de Saúl y la muerte también de sus hijos. Como punto aparte, entonces, ahora viene la reacción, y los que vienen a reaccionar son los habitantes de Yabes de Galaad. Son estos quienes se acercarán para darle una honrosa sepultura también, porque dice que tomarán los huesos y los sepultaron después bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron encima también 7 días. O sea, le dan todo ese rito fúnebre necesario, y más aún para alguien que es tan importante, el primer rey de Israel y toda su familia. Cuando hablamos de toda su familia, todos los hijos de Saúl, porque con esto nosotros podemos entender que la dinastía de Saúl terminaría, o por lo menos los descendientes directos. Ahora, con esto se le está dando paso, o por lo menos está dando cancha libre, portón abierto, para, en el caso de que David pueda asumir ya directamente después el reino de Israel, es decir, él pueda ser proclamado como el monarca, como el rey de Israel. Todos los hombres valientes se levantaron en un tiempo de desgracia, como la que había sucedido aquí, pérdida y tragedia como este. Dios todavía tenía hombres valientes. Eso quiere mostrar aún dentro del pueblo de Israel. Y mira, lleva la situación, porque como no va un desastre, por eso utilizamos la palabra desastre. Pero igual, de cierta manera, Israel aún tenía hombres valientes para hacer su obra. Los hombres de Yabes de Galaad sacaron los cuerpos de Saúl y sus hijos del lugar de humillación y les dieron un entierro apropiado. Le dieron un entierro apropiado. Esto, cuando nosotros estamos leyendo, tal vez para nosotros es una cosa tan sencilla, ¿verdad?, y tan necesaria, pero sin embargo, dentro de la Biblia, esto es lo máximo, ¿verdad? La honra es una de las maneras entonces de honrar a esa persona, y en este caso de honrar al rey. La Peishareíopano entonces está demostrando una desgracia y una maldición. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La mujer corría desesperada mientras que un escuadrón de la Gestapo le pisaba los talones, precedido por los perros pastores alemanes que, acicateados por sus amos, olisqueaban umbrales, paredes y todo lo que encontraban a su paso. Estaba a punto de desmoronarse sobre la acera cuando de pronto a pocos metros se abrió un portón y emergió un cura que, al sentir los ladridos de los sabuesos y ver en la distancia las siluetas de los temidos hombres de Gabán, se abalanzó sobre la joven, la arrastró hacia el interior de la casona, cerró de un portazo, le puso el hábito de una de las pobres siervas de la Divina Providencia y se sentó a esperar. Al cabo de algunos minutos llegaron los de la Gestapo y empezaron a golpear la puerta. Entonces, con calma, el padre Calabria abrió y los hombres irrumpieron. Revisaron minuciosamente la capilla, los dormitorios, los salones, el comedor, la cocina. Luego ordenaron que las monjas se alinearan en el patio y soltaron la jauría que comenzó a olerlas de abajo arriba. Y cuando llegaron a donde estaba la refugiada, pasaron de largo como si no existiera. Entonces los esbirros nazis se dieron por vencidos y así esa médica judía se salvó de las garras de la muerte y, camuflada entre las hermanas, vivió el resto de la Segunda Guerra Mundial. Juan Calabria, nacido el 8 de octubre de 1873 en Verona, Italia, quedó huérfano a muy temprana edad, por lo cual tuvo que trabajar para ayudar a su madre en la manutención de sus 6 hermanos. Pero definitivamente su capacidad intelectual, su acendrada piedad y su devoción por la Virgen María estaban muy por encima de sus habilidades físicas, por lo que el padre Pietro Scarpini, párroco de la iglesia de San Lorenzo, en vista de que no tenía recursos para estudiar y conocedor de su vocación sacerdotal, decidió prepararlo para su ingreso al seminario y durante 3 años le enseñó humanidades, filosofía, teología, y cuando estuvo a punto presentó sus exámenes con resultados sorprendentes, lo que le facilitó la entrada, y su magnífico rendimiento académico hacían presagiar que se ordenaría rápidamente, pero fue obligado a prestar el servicio militar y por eso perdió 2 años, al cabo de los cuales retornó robustecido espiritualmente, porque en el ejército puso en práctica su capacidad evangelizadora, dado que fue incluido en un contingente que se encargaba de recoger y atender a quienes vivían en las calles. Entonces así afiló la fe, la misericordia, el amor por los pobres y los abandonados, rasgos que luego de ser ordenado sacerdote, el 11 de agosto de 1901, se convirtieron en la brújula de su vida. Desde sus tiempos de seminarista, debido a un encuentro providencial con un pequeño gitano que tiritaba de frío en la calle y al cual después de recogerlo lo instaló y cuidó en su cuarto, San Juan Calabria tenía un hospicio para niños abandonados en su propia casa, que era atendido por su madre y sostenido económicamente por el conde Francesco dei Conti Pérez. Pero como ella enfermó y el número de chicos necesitados aumentó considerablemente, en 1907 San Juan Calabria tuvo que abrir un albergue llamado la Cittadella della Carità y para atenderlos fundó en su parroquia de San Esteban la Congregación de los Pobres Siervos de la Divina Providencia, cofradía que al poco tiempo amplió con una rama femenina que se encargaba de las niñas y con la familia de los hermanos externos, que eran laicos comprometidos, a los que les asignó la creación y dirección de casas de acogida y hospitales en toda Italia y luego en otros países y continentes. Al mismo tiempo, y dado que era vicario de la rectoría de San Benito del Monte, San Juan Calabria creó hogares para hospedar y formar a muchachos y muchachas de escasos recursos con vocación religiosa en Verona y también en el resto del país. Durante la Segunda Guerra Mundial, en todos sus establecimientos fueron acogidos y protegidos cientos de judíos que, tras salvar sus vidas
Lo lloraron amargamente el día de su muerte, el 4 de diciembre de 1954, y muchos de ellos testificaron durante su proceso de canonización, que concluyó el 18 de abril de 1999, cuando fue proclamado santo por el Papa San Juan Pablo II. Por eso, hoy, 8 de octubre, fecha de su festividad, pidámosle a San Juan Calabria que nos sensibilice ante el dolor ajeno. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La Iglesia Católica tendrá 21 nuevos cardenales. Todos serán electores menos uno. Así lo anunció el Papa en el Ángelus. Y adesso sono lieto di annunciare che l'8 dicembre prossimo terrò un consistorio per la nomina di nuovi cardinali. La loro provenienza esprime la università della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra. Entre los nuevos cardenales hay 5 que vienen de América del Sur, concretamente de Brasil, Ecuador, Perú, Argentina y Chile. También está el arzobispo de Teherán, la capital de Irán, y hay uno de Ucrania, que pasará a ser el más joven del colegio cardenalicio con 44 años. Entre los nuevos cardenales hay varios rostros conocidos en el Vaticano. Está el dominico Timothy Radcliffe, cuyas reflexiones estuvieron muy presentes en el último sínodo. También está Fabio Baggio, del Departamento Vaticano encargado de la atención a migrantes. En cambio, a George Jacob Kovacad se le puede ver a menudo al lado del Papa en sus viajes internacionales. Es el oficial de la Secretaría de Estado que se encarga de organizarlos. A partir del 8 de diciembre, los cardenales que podrán votar en caso de cónclave serán 141. Las reglas establecen el límite de 120, pero en 2025 hasta 13 de ellos perderán el derecho por cumplir 80 años, por lo que si no hay otro consistorio, a finales de 2025 los electores serán 128. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino santo para esta misión de ser en la tierra el Papa del Salvador? Alguien como tú no oscila su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
como tú, San José. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 31. Entonces, sobre todo, estamos mirando aquí cuando los habitantes de Yahvé de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes. Aquí entonces, al hablar de estos habitantes de Yahvé de Galaad y el hecho de que todos los hombres valientes son los que emprendieron la marcha, bueno, tenemos que ver, algo ha sucedido. Sabemos que aquí entonces fue una desgracia de nuestro ejército, pero sin embargo existen todavía y por eso te ponen esos hombres, pero que son sobre todo hombres y que son valientes. El hecho de ser valientes para nosotros ya nos da esa connotación para decir, a pesar de la derrota, a pesar del desastre que pudo haber sucedido, en el fondo existen todavía hombres valientes que se atreven y van. Vamos a afrontar, vamos a ver en qué situación estamos, qué es lo que ha quedado. Ellos van a mirar. Todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche retiraron de los muros de Bet-Shean el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Emprendieron la marcha, van, miran, ven, se confrontan con la realidad. Entonces se encuentran ahí en Bet-Shean que los cadáveres de la familia real, podemos decir así, se encuentran colgados del muro. Por lo tanto, después de retirarlos de los muros de Bet-Shean, el cadáver de Saúl y sus cadáveres, o los cadáveres de sus hijos, también son retirados. Con esto se le da la dignidad y la honra, nada más y nada menos que a la familia real, a la familia de Saúl, que es el primer monarca de Israel. Luego volvieron a Yabes y allí los quemaron. Este es otro detalle muy importante que encontramos nosotros ya en el versículo 12, ¿verdad? Es decir, aquí nosotros no podemos quedarnos simplemente mirando y viendo qué había sucedido, cómo fue la cuestión, etcétera, ¿verdad? De preguntarse simplemente, sino que aquí ya directamente ellos afrontan. Van, hombres valientes, se dan cuenta de que algo sucedió, esta es nuestra derrota, lo asumimos, pero así como lo asumimos también nosotros queremos hacer algo, ¿verdad? Queremos hacer algo. Y entonces estos habitantes de Yahvé de Galaad oyen lo que los filisteos habían hecho a Saúl. Entonces por eso es que ellos se mueven. Ya que enseguida. Sabemos que Saúl pudo haber sido un rey, hasta diríamos casi un rey pésimo, ¿verdad? Un rey muy negativo, o sea, casi nada. Era la prueba. Estaban comenzando los israelitas, estaban probando el hecho de tener un rey. Y esta fue la clase de rey que tuvieron al inicio con Samuel. Con Saúl. Pero también si nosotros miramos desde el comienzo, esto es casi como un ensayo.
El capítulo 8, la gente que viene se acerca y los ancianos de Israel vienen junto nada más y nada menos que a Samuel y le dice, bueno, nosotros queremos un rey. Samuel consulta con Dios, y dice, no te preocupes, que en realidad hay de contra veina, la despochica. En el fondo es contra mí. Pero no te preocupes, dales un rey. Pero díganles también todo lo que va a suceder al tener un rey. ¿Cuáles son los desperdicios, vamos a decir así, que encontramos cuando tenemos un rey, aquel que va a tener que guiarnos? Y hace toda una lista, ¿verdad?, de todo lo que puede suceder. Es casi como una casuística que el autor sagrado está mostrando y está diciendo. Pero no será solamente una casuística, porque dentro del contexto histórico ñande ya es japona por la situación de la monarquía. Y les hace recordar, bueno, entonces en ese versículo, primero, luego ya, porque desde el inicio, ¿verdad?, ellos han pedido, y si ellos han pedido ya desde el inicio tener un rey, tienen que afrontar ahora también esta situación. Una situación que a ellos les duele, que a ellos les cuesta. Enemigo por allá, aquí enfrente nuestro. Y nosotros tenemos que aceptar, ¿verdad?, porque de cierta manera era el único camino para poder sobrevivir. Y bueno, queridos amigos, les dejo ahora la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe e con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.